Muy bien, mis amados hermanos, esta mañana vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice el día de hoy. Estamos en semilla. ¿Qué nos dice Dios en este día? La semilla es la palabra del Señor y tenemos como base, como plataforma, Jueces capítulo 17, versículo 6. Seguimos hablando de santidad, seguimos como tema general y estamos compartiendo bajo un título que es Sin Dios nada, con Dios todo. Amén. Que la presencia de Dios nos acompañe. El texto dice esta mañana en Jueces 17:6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El Señor nos bendiga a través de su palabra en esta mañana preciosa. Ojo el texto. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amada iglesia, cuando Dios no reina en el corazón de una persona, todo es un desastre. Cuando Dios no reina, escúchelo bien, cuando Dios no reina en el corazón del ser humano, todo es un desastre. Cometemos los peores errores. Cometemos, hermanos, los errores más tremendos sin la ayuda de Dios. Es necesario poder contar con la presencia del Señor en nuestra vida. Eso estamos hablando, por eso hablamos de santidad. Por eso decimos sin Dios nada. Sin Dios nada. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque esto nos puede nos puede llevar a cometer los peores errores de nuestra vida. Es eso lo que está pasando en esta historia. El versículo está rodeado, el versículo es muy cortico, pero es muy bonito, porque muestra la realidad de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que hay un señor llamado Micaías, que le roba un dinero a la mamá, una plata, un dinero. Micaías roba a la mamá, a su propia madre. Y bueno, ahí ya está el primer error, ¿no? En robar. Pero en robar a su propia madre es ya un error muy grande. Pero otro error más grande se le suma aquí, que la mamá de Micaías, así lo menciona la Biblia, la mamá de Micaías. Maldito el que me robó. Y la maldición cayó, o supuestamente iba a caer, en su propio hijo. Cuando Micaías vio que la madre lanzó esta maldición, entonces Micaías confesó su pecado. Aquí yo fui el que me robé los 1100 ciclos de plata, aproximadamente 13 kilos de plata. Ahí hay un dato curioso, ¿no? Porque creo que fue el mismo valor con el que Dalila vendió a Sansón. Algunos teólogos o algunos dicen que esta mujer, la mamá de Micaías, era Dalila. No sé qué tan cierto sea eso. El dato curioso es que es el mismo valor con el que vendieron al pobre Sansón. Ahora, el tema aquí es no tener en cuenta a Dios. Primero, hay un robo, y es un robo gravísimo porque roba a su propia madre. Segundo, su madre se levanta y maldice sin saber que la maldición está cayendo sobre su hijo. Estos días decíamos, hermanos, que debemos tener cuidado con las palabras que hablamos, con lo que decimos, porque las palabras no son de la carne, las palabras vienen del Espíritu. La palabra, Jesús dice, la palabra que os he dicho son espíritu y son verdad. Y cuando nosotros hablamos, hermano, estamos hablando desde el Espíritu. La carne no habla. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, queda ahí. Ella no puede exigir, si la llevan a tal cementerio, que le entreguen una plata a Julano, que le quede viendo. No, ella no puede hablar. O sea que la carne no habla. La que habla entonces lo que habla en nosotros es el Espíritu. Y cuando hablamos desde el Espíritu debemos tener cuidado, porque las palabras son Espíritu. Esta mujer maldijo
y maldijo a su propio hijo sin saberlo. Pero bueno, la historia dice, para parafrasear un poco y para caer en contexto, que cuando él confesó, entonces ella dice, no, vamos a reparar esto, hijo, yo le regalo esa plata a usted, yo voy a tomar esta, pero vamos a hacer algo, vamos a reparar, yo voy a consagrar esta plata a Jehová, y vamos a hacer una imagen, fundámonos una imagen. Errores, hermano, cuando no tenemos en cuenta a Dios vamos a cometer los peores errores. La Biblia dice que no había rey en Israel. Ella ahora toma ese dinero y buscan a un fundidor y quieren hacer una imagen para adorar. Y Micaías toma ese consejo de su mamá y mandan a hacer la imagen y hace de su casa una sinagoga o un lugar donde congregarse. Mire, cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, hermano, no sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Entonces hace de su casa un templo, y no solamente eso, sino que nombra a su hijo como sacerdote. Y ay, Dios mío, ¿por qué tantos errores? Nombra a su hijo como sacerdote. Es eso lo que quiero compartirles, hermano. El no tener en cuenta a Dios nos puede llevar a perder la verdadera adoración al Señor. No nos permite llegar bien al Señor el no tenerlo en cuenta. Y el problema del rey, escúcheme esto primero, no era que necesitaran una figura humana, porque ustedes todos saben que Dios siempre quiso ser el rey de Israel. Dios no, el pueblo fue el que pidió rey, Dios era su rey. Imagínate cómo se podía sentir el Señor sabiendo que Él era el rey y el pueblo estaba pidiendo rey. Imagínense eso nada más. Entonces no era una figura humana, no era porque no había alguien con una corona allí dirigiendo el país, no era eso. Era porque ellos no tenían en cuenta a Dios, y cuando no se tiene en cuenta a Dios, días atrás compartíamos de una generación que no tuvo en cuenta a Dios tampoco. Y en el mismo libro, una generación que no tuvo en cuenta a Dios. Y si usted y yo, hermanos, no tenemos en cuenta a Dios, cometeremos errores igual o peor todavía. Y los vamos a cometer con nuestra propia familia. Por eso es importante buscar al Señor, por eso es importante levantarse muy temprano, por eso es importante dedicar tiempo a la oración, por eso es importante mantener nuestra vida de santidad, porque eso es tener en cuenta a Dios, y si usted tiene en cuenta a Dios, Dios también te va a tener en cuenta. Esta generación no tuvo en cuenta a Dios, esta generación hacía lo que bien le parecía y cometieron todos estos errores, se pierde. Nuestro propósito en esta mañana con esta enseñanza es sensibilizar a la iglesia a dar a Dios una verdadera adoración. Porque escuche, lo podemos estar adorando, pero lo estamos haciendo mal. Esta familia no tuvo en cuenta la palabra del Señor. Por eso la importancia de tener en cuenta la palabra del Señor. Dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, cuando decimos nuestra nos referimos al lugar donde nosotros nos congregamos. Tenemos gente que canta, tenemos gente que ora, tenemos gente que busca, tenemos gente que sirve, pero quiere servir a Dios a su manera, y ahí se pierde la adoración. Ahí es donde se pierde la adoración. Buenos oradores, buenos predicadores, tenemos buenos conferencistas, ya tenemos gente especializada en el tema de la música, y hay gente bueno para mucho, pero no se tiene en cuenta. Paradójicamente no se tiene en cuenta a Dios. Y queremos adorar a Dios como a nosotros nos parece. No había rey, pero el problema no era el rey, porque sí había sacerdotes. O sea, si había un sacerdote, había quien pudiera orientar espiritualmente al pueblo. Pero el pueblo se desenfocó, el pueblo no tuvo en cuenta a Dios. No tener rey, pero sí tenía sacerdote. Ahora, el tema es, iglesia, que cuando nos pasa esto, no sabemos diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Se cometen errores. ¿Qué errores cometieron ellos? Ahí estábamos mencionándolo. Número 1. Mire cómo la mamá
de Micaías dice: he dedicado el dinero a Jehová. Míralo, ahí está en el versículo 3. He dedicado el dinero a Jehová. Pero qué contradictorio para hacer una imagen. El versículo dice, lo leo completo. Dice: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mira usted cómo esta mujer dice, no entendemos cómo ella dice: consagro este dinero a Dios, consagro este dinero a Jehová, y por consagrarlo a Jehová mando a hacer una imagen. Y quisiera que miráramos Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 5. Un verdadero adorador, hermano, tiene en cuenta la palabra del Señor. Ya a ellos se les había dicho, ya a ellos se les había compartido. Éxodo 20, 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queda claro. Yo sé que usted y yo lo sabemos, hermano. Pero mire usted cómo esta mujer dedica el dinero a Jehová, pero por otro lado manda hacer una imagen, olvidando el principio bíblico, la palabra del Señor. Porque cuando no tenemos en cuenta a Dios, no sabemos diferenciar. Quizás esta mujer lo hizo con buenas intenciones, pero así no se adora al Señor. Y hoy tenemos mucha gente, hermano, dentro de las iglesias, que dice adorar a Dios. Es más, que dice consagrar su dinero al Señor, pero con un corazón lleno de idolatría. El Señor nos guarde. El Señor nos pueda proteger de todos estos errores. Segundo error que mencionábamos, que consagró a uno de sus hijos. Micaías entonces consagró, como no había rey, entonces él consagró a uno de sus hijos sacerdote. Imagínese usted eso. Dice el versículo 5 del capítulo 17, dice: y este hombre Micaías tuvo casa de dioses. Aparece con D minúscula. Tuvo casa de dioses. Hizo su propia iglesia. Dijo: no, yo no me sujeto a nadie, yo voy a hacer mi propia iglesia. E hizo un efod. Mire, eso era una vestidura exclusiva para sacerdotes. Y terafines, mire, y consagró a uno de sus hijos para que fuera el sacerdote. El libro de Números, hermano, en el capítulo 3, del versículo 6 al 7, dice la palabra del Señor. Le voy a leer. Dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla entrar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Quien elegía a los sacerdotes era Dios, hermano. Era Dios quien le había dicho a Moisés: de Aarón, de la tribu de Leví, es que vienen los sacerdotes. Este hombre fácilmente no solo hizo una imagen, sino que también nombró su propio sacerdote. Desenfocados, no sabemos diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas cuando no tenemos en cuenta al Señor. Ahora, Hebreos capítulo 5, en el versículo 4 dice: nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es que no se trata, hermano, de hacerlo como yo quiero. La adoración a Dios, el servicio a Dios, la santidad a Dios es como la Escritura lo manda. Este hombre se le hizo fácil nombrar a su hijo sacerdote. No es. Hoy tenemos a gente autoproclamándose sacerdotes, profetas, pastores,
evangelistas. Pero lo grave no es eso, lo grave y lo que me preocupa a mí, a lo que quiero apuntar en esta mañana con la palabra del Señor, o lo que el Señor nos hacía sentir es, no desviemos la verdadera adoración, hermano. Estemos allí en la palabra de Dios. Mire cómo esta gente, por no tener en cuenta a Dios, cometieron errores gravísimos, hermano. El tercer error, hermano, lo encontramos después de ahí, que es que nombró a un levita como sacerdote. Mire todo lo que hacen. Una imagen, que es algo que Dios les dijo que lo hicieran, nombró a sus propios sacerdotes él, y no contento con esto porque sabía lo que estaba haciendo, sabía que no estaba bien. Y muchas veces nosotros sabemos, hermano, nadie tiene que venir a señalarnos lo que estamos haciendo mal. Dios lo hace sentir en su corazón. Eso no está bien. Él entonces se encontró con un levita y lo nombró sacerdote. ¿Acaso su hijo no era sacerdote ya? ¿Qué le pasó? Porque queremos honrar a Dios a nuestra manera. A mí me da risa cuando la gente dice, es que yo busco a Dios, pero lo busco a mi manera. No es a su manera, hermano. Yo tengo una predicación por ahí titulada Cuidado con el precio de la irreverencia. Cuidado con el precio de la irreverencia. Hermano, no podemos ser irreverentes a la hora de buscar a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos porque Él es un Dios celoso. Ahora, mira, le quiero leer, ya vamos terminando. Y había entonces un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera. Se salió de la cobertura, dice, encontrar lugar y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías, y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde puedo encontrar lugar. Entonces Micaías dijo, esta es la oportunidad, quédate aquí en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía, dice, de sacerdote. Permaneció en casa de Micaías, y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. No, uno está leyendo esto, hermano, y uno dice, pero ¿qué pasa? Dios mío. Ahora, tenga en cuenta, iglesia, que el tener en cuenta a Dios no es venir a la iglesia. El tener en cuenta a Dios es respetar su palabra, es respetarlo a Él, es respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Todo lo que hace este hombre, para honrar a Jehová, escúchelo bien, para honrar a Jehová, entonces consagran el dinero a Jehová y mandan a hacer una imagen. Luego monta su propia sinagoga. No contento con eso, necesita un sacerdote y nombra su propio, pasando por encima de la palabra del Señor. Y ahora, como sabía que no estaba bien que uno de sus hijos fuera sacerdote, él sabía, porque ya tenía sacerdote, no tenía por qué buscar otro. Es más, era su propio hijo. Entonces, no contento con eso, se encuentra con un levita, de esos levitas que andan por ahí levitando, de esa gente que anda como rueda suelta, sin ninguna cobertura, sin nada. Se lo encuentra y lo invita y lo nombra sacerdote. Ahora sí, este es sacerdote. Él sabía que eso no se podía hacer, hermano. Y muchos de nosotros, Dios está señalándonos a través del Espíritu Santo en nuestro propio corazón que no se debe contestar de esa manera. Muchos de nosotros sabemos, hermanos, que no se debe vivir de esa manera. Y es eso lo que, allí es donde apuntamos el tener en cuenta a Dios. Que muchos de nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no está bien y tenemos que corregirnos. El tiempo avanza, hermanos. El tiempo avanza y quiero mirar aquí 3 cositas rápido que solo le quiero mencionar. Número 1, atribuirse, hermano,
cosas que no me corresponden. Hay que tener cuidado con eso. Ojo que he dicho que los 3 pecados más grandes son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y de los 3, el más peligroso es la vanagloria de la vida. Atribuirse, dice, había un joven de Belén, escúchelo bien, de Belén de Judá, de la tribu de Judá, claramente lo está diciendo, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Claro, mire, autoproclamado levita. Los levitas se suponen que eran de la tribu de Leví. El texto nos está diciendo que este hombre no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y se autoproclamó levita. Usted no ha visto a la gente diciendo el profeta, el apóstol, no. A mí quien me da los cargos, los rangos o todo eso es la persona que está por encima de mí. Y mire usted cómo él era de la tribu de Judá, pero entonces era levita. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Y acaso Jesús, el Señor, no era también de la tribu de Judá y Hebreos lo menciona como el sumo sacerdote? Claro que sí, precisamente. Lo que pasa es que el sacerdocio de Jesús, hermano, implicó una renovación del nuevo pacto, haciendo que el requisito levítico, era un requisito, ya no fuera el único estándar para servir al Señor. Ahora, con Jesús es otra cosa, pero es que este es un levita forastero que anda por ahí como rueda suelta, hermano. Y Jesús, el Señor, sí, Él es de la tribu de Judá y es llamado el sumo sacerdote, y lo es. Pero mire cómo el Señor hace una renovación en ese pacto, y siendo de la tribu de Judá, ese sí es el verdadero sacerdocio. Ese es el Señor. Entonces, se atribuye cuando no está Dios en medio de nosotros, se toman atribuciones que no nos pertenecen. 2, el levita vendió sus principios. Iglesia, no podemos vender nuestros principios. Micaías le dijo, le voy a pagar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año. Hasta barato le pagaba. Vestido, comida, y el levita se quedó. No podemos, iglesia, vender nuestros principios, y sobre todo en este momento decisivo de nuestro país, donde tendremos que elegir a la persona que va a presidir esta nación los próximos 4 años. No podemos vender nuestros principios tienen que estar claros en nosotros, iglesia. Y número 3, para terminar, este hombre adoró por conveniencia. Mire lo que dice el texto, por favor. Ojo. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías entonces consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote. Pero la parte que quiero tomar es que agradó a él. Es que aquí sí me gusta, allí sí me gusta. No. Primero, hermano, bajo los principios que Dios da. Eso no es negociable. No es vender mis propios principios, y no es adorar por conveniencia, hermano, sino adorar a Dios como tiene que ser. Mire, hay gente que termina un ciclo en una iglesia, eso está claro, y en un lugar, en una denominación, eso está claro. Lo digo para que nadie se sienta mal. Termina un ciclo y uno tiene que salir, o la persona tiene que salir. Pero, hermano, no por conveniencia, sino por crecimiento, por bendición. Este hombre vendió. Y termina entonces Micaías diciendo, ahora sí me va a bendecir el Señor a mí. ¿Por qué no vino los principios? ¿Por qué no vino la palabra del Señor? Iglesia, eso es parte de la santidad, tener en cuenta a Dios. Nosotros siempre decimos que el arca, a David se le ocurrió montar el arca en unas vacas y llevarla a Jerusalén. Y en una de esas, una vaca se tropezó y el arca se fue a caer. Y Usa fue a meter la mano para que el arca no cayera, e inmediatamente murió.
Y se preguntaba, David quedó muy triste. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Examinémonos. ¿Qué hice yo? Y cuando David consultó, se dio cuenta que el arca no se cargaba en vacas. El arca se cargaba en el hombro de sacerdotes. Así lo había establecido Dios en su palabra. Y escúcheme esto, termino con esto. Jesucristo el Señor en Juan 7:38. El pastor lo va a poner en pantalla. Ojo, que esto va a bendecir mucho su vida. Escuche, muchísimo. Porque quizás ese sea el costal roto en nosotros, hermano. Quizás ese es el agua que echamos en nuestras manos y se nos va. Jesús el Señor dijo lo siguiente. Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo debemos creer en Dios? Como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Mire, tenemos los excelentes predicadores. Pero usted va y mira a su familia, es un desastre. Hombres que dicen temer a Dios, pero golpean a su mujer. Imagínate eso. Imagínate. Y después le dicen a la mujer, no me haga enojar, mija. No me haga poner bravo. Mire que yo termino pegándole a usted. No, hermano, no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que creer en Dios como dice la Escritura. Hoy tenemos, hermanos, yo sé, y una hermana me decía, pastor, póngase pilas porque a predicar es muy bonito, porque yo tengo ahorita los mejores predicadores en YouTube. Tengo los mejores predicadores en Facebook. Sí, hermano, usted ahorita pone cualquier predicador. Pero ¿cuál es su vida? Estamos viviendo como Micaías, hermano, que creemos que estamos agradando a Dios en todo y decimos, ahora sí Dios nos va a bendecir, porque ahora sí, cuando sabemos en nuestro corazón que no estamos haciendo bien, que no estamos buscando a Dios bien. Eso es santidad, iglesia. Que el Señor nos bendiga por medio de su poderosa palabra en esta hora. Queremos orar. Amén. Bueno, sí, para los que están en nuestra plataforma de TikTok, también bienvenidos a nuestro devocional. Hay una buena audiencia ahí y bueno, también no nos hemos olvidado, simplemente estamos colocando el mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes. Vamos a estar orando. Ya los que están ahí en la plataforma le pueden dar me gusta, dar corazoncitos ahí para que la plataforma pueda extenderse también a este tiempo de oración, a este tiempo de búsqueda del Señor. A veces me olvido de que estoy aquí en... Se nos olvida por la confianza. Sí, nos olvida en qué plataforma estamos, pero bueno, estamos llegando a varios lugares y es lo bonito, ¿no? Lo bonito que estamos en todas las plataformas para que usted no se pierda la bendición especial de la palabra. Hoy con una palabra un poco... Exhortativo. Sí, pero un poco a la realidad, porque muchas vidas tienden a hacer las cosas a la manera. Sí. Yo voy al culto cuando a mí me quede tiempo. Dios bendice aquí en la casa también, no es necesario ir al servicio. Yo no tengo por qué dar esto en la casa del Señor, yo lo doy a los pobres. Hay muchas cosas que salen ahí, pero esa es la manera de Dios, esa es la manera, no a nuestra manera. Amén. ¿Por qué? Porque así hay bendición. Pastor, lo que me parece ahí es el engaño que uno mismo se hace, ¿no? Porque ella decía, ahora sí Dios me está prosperando, me va a prosperar, cuando está haciendo las cosas a su manera. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacer las cosas como debe ser, porque esa es la verdadera bendición que nos da. Pastor, hay algunas peticiones ahí, quiero unir a todas las vidas que están ahí, que podamos unirnos en oración. Por aquí nos piden oración, déjeme ver, nos piden oración por sanidad por la mamita de nuestra hermana Chloe y por una hermana en un proceso de ansiedad, pastor. Por la economía, por los hijos, dice por los hijos, Teresa está hablando por los hijos, pero también toda madre que está orando por los hijos. Amén. También nuestra hermana Elba pide por el viaje que viene para Colombia, ¿no? ¡Wow! Esperamos. Entonces, que muy pronto ya se va a dar y bueno. También estamos orando por María Eugenia. Amén.
Le han dicho que tiene cáncer, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, así que no nos vamos a asustar, vamos a creer en que tenemos un Dios sanador, un Dios que hace grandes maravillas. También oramos por Eduviges Álvarez también, por su recuperación también. Por ella. Oramos por la iglesia Fuente de Vida. Amén, Ureña. Oye, ahorita el ayuno, oramos también por la vigilia, pastor. Sí, señor, este viernes la vigilia. Oramos también, nuestra hermana Norma también pide oración por su familia, Triana Rojas. También por Estigua y Surelis, que ella dio luz. Wow. Y bueno, hay que ir a visitar. Amén. Amén. También oramos por aquí, nuestra hermana Elba dice, doy gracias a Dios por la recuperación de Aparicio Vieira dos Santos, ya está mejor. Bueno, gracias, le damos gracias al Todopoderoso por esa sanidad. Amén. Y a todos los que están de pronto en delicado estado de salud o tienen alguna dificultad y están como ahorita, ¿cómo vamos a tomar este día? Como los compromisos y todo. Vamos a estar orando, vamos a estar en un tiempo de oración. Le voy a invitar que se una, es un tiempo bien especial. Así que teniendo en cuenta lo que le dice la palabra, estamos en la palabra escritura, ¿no? Sí. Estamos dentro de lo que Dios dice para recibir la bendición. El que cree a Dios como dice la escritura, es como lo dice Él. Vamos a pedir misericordia al Señor. Pastor. Gracias, pastor. Mira, escuche esto. La palabra del Señor dice, bendice a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. La palabra, escuche. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Nosotros enviamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, entonces los ángeles se encargan en ejecutarla. Debemos creer eso. En el Nuevo Testamento es la iglesia la que debe ejecutar, la que está llamada para hacer justicia. Pero tiene que haber santidad, tiene que haber búsqueda, nosotros tiene que ser como el Señor lo manda. Así que vamos a enviar una palabra de sanidad. Y yo sé que Dios va a obrar. Señor, te bendecimos a ti en esta mañana. Padre, estamos cerrando este devocional con una palabra exhortativa que nos lleva a reflexionar en cuanto a la verdadera adoración, Señor. A tenerte en cuenta a ti, Señor. Hoy podemos decir, Señor, con Dios, sin Dios nada, con Dios todo. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros, que tú nos enseñes los principios de tu palabra. Creer en ti como dice la Escritura, Señor. Y escrito está, Señor, tu palabra ha dicho que yo debo aprender a perdonar, que yo debo aprender a amar, que yo debo congregarme, que yo debo, Señor, santificarme para ti, Padre. Ayúdame, Dios, porque aún los que creemos, Señor, que lo estamos haciendo todo bien, estamos fallando. Necesitamos, Señor, no vender nuestros principios. Necesitamos, Señor, no adorar por conveniencia, Señor. Necesitamos, Señor amado, creer a ti, creer a tu palabra, obedecerla, preguntar, Señor, indagar, consultar con nuestros sacerdotes, con los ministros, con nuestras autoridades. ¿Cómo lo estamos haciendo, Señor? Ayúdanos, poderoso Dios. Ayúdanos. Sé que esta palabra va a bendecir la vida de muchas personas que lo están viendo y que lo están escuchando, Señor. Sé que esta palabra, como bendice mi vida, va a bendecir la vida y bendice la vida de nuestros oyentes, Padre. Señores, en el nombre de Jesucristo, como está escrito, papá, enviamos una palabra, Señor, y tus ángeles encargados de ejecutarla, rogamos a ti para que tú les envíes, Señor, con ese milagro, con esa sanidad, con esa respuesta que mi hermana, mi hermano está esperando. Oración por sus hijos, oración por sanidad. Señor, ese cáncer que aparece en María Eugenia, desaparécelo, Dios. Nosotros enviamos la palabra en tu nombre, Señor,
y declaramos sanidad. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos y agradecemos por las personas que dan testimonio. Gracias, Dios, por el viaje de nuestra hermana Elba. Gracias, Señor amado, por la vida de nuestra hermana Eduviges. Gracias, poderoso Dios, por las personas que piden oración y que confían en que aquí se está orando. Papá, lo estamos haciendo y lo hacemos en tu nombre, papá. Creemos, Señor, que tú sí darás respuesta, Señor. Creemos, Señor, que este programa se va a disparar en los próximos meses, poderoso Dios, por los milagros, por las sanidades que tú vas a hacer, Señor, en respuesta a un trabajo, Señor, en respuesta a la oración, en respuesta a un programa, Señor, que cada día, Señor, se envía al aire, Señor, para que la gente reciba sanidad y reciba bendición, Padre. Nosotros creemos, Señor, y por eso en tu nombre, Señor, no en mi nombre, sino en tu nombre enviamos, Señor, la palabra, y que tu mano poderosa, Señor, a través de tus ángeles, Señor, a través del poder tuyo, Señor, llegue a cada lugar, a cada persona, Señor, de acuerdo a la necesidad, Dios, para que ese milagro opere allí. Oramos y confiamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro devocional. Les recuerdo hoy el ayuno a las 9 y nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Es un tiempo bien especial de oración en la presencia de nuestro amado Dios. Los quiero dejar con la promesa del día. Recuerden que estamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en el tiempo devocional, mañanas de oración. Los quiero dejar con la promesa del día. Bendiciones. Cristo viene pronto y esperamos su venida. Dios les bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Cree en la promesa, todo cambiará. Esperanza vive, nunca se irá. La fuerza está en ti. Renacerás. Bendiciones, que la paz de Dios llene tu vida en este momento. Hoy amaneces con una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y una palabra que puede transformar tu manera de vivir. Así que abre tu corazón porque Dios quiere hablarte hoy. Esto es la promesa del día. En Jueces 17 encontramos una historia impactante. Un hombre llamado Micaía decía creer en Dios, hablaba de Dios, incluso tenía un lugar de adoración en su casa, pero todo lo hacía a su manera. Hizo imágenes, levantó su propio sacerdote, organizó su propia forma de servir a Dios, y lo más fuerte es que él decía, ahora sé que Jehová me prospera. Es decir, estaba convencido, pero lo que estaba era equivocado. Y esto nos deja una verdad poderosa. No todo el que cree en Dios está caminando con Dios correctamente. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, a mi forma, a mi estilo. Pero Dios no busca adoradores a su manera. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La promesa de Dios para hoy es esta. Cuando tú decides buscar a Dios como Él establece y no como tú quieres, su bendición sí llega, su presencia sí se manifiesta y su dirección es segura para tu vida. Así que no vivas a tu manera esperando que Dios te respalde. Vive a la manera de Dios y verás su respaldo. Oremos. Señor, te pido que me enseñes a buscarte de la manera correcta. Quita de mí toda forma equivocada de adorarte y alinea mi corazón a tu voluntad. No quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a tu manera. Guíame, corrígeme y llévame por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta aquí fue la promesa del día. Recuerda, no se trata de creer en Dios a tu manera, se trata de vivir conforme a su verdad. Que tengas un día lleno de su presencia en el nombre de Jesús. Bendiciones. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
renazcas tú.